En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de Celis Deus, Miserere nobis. Filii Redemptor Mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Santa Trinitas Unus Deus, Miserere nobis. Santa María, Ora pro nobis. Sante Joseph, Ora pro nobis. Proles David Inclicta, Ora pro nobis. Lumen Patriarcharum, Ora pro nobis. Dei Genitris Sponse, Ora pro nobis. Custos Redemptoris, Ora pro nobis. Custos Pudice Virginis, Ora pro nobis. Filii Dei Nutritiae, Ora pro nobis. Christi Defensor Sedule, Ora pro nobis. Serve Christi, Ora pro nobis. Minister Salutis, Ora pro nobis. Alme Familia Preces, Ora pro nobis. Joseph Justissime, Ora pro nobis. Joseph Castissime, Ora pro nobis. Joseph Prudentissime, Ora pro nobis. Joseph Fortissime, Ora pro nobis. Joseph Obedientissime, Ora pro nobis. Joseph Fidelissime, Ora pro nobis. Speculum Patientiae, Ora pro nobis. Amator Paupertatis, Ora pro nobis. Exemplar Opificum, Ora pro nobis. Domestique Vitae Decus, Ora pro nobis. Justus Virginum, Ora pro nobis. Familiarum Columen, Ora pro nobis. Fulcimen in difficultatibus, Ora pro nobis. Solatium Miserorum, Ora pro nobis. Spes Agrotantium, Ora pro nobis. Patrone Exulum, Ora pro nobis. Patrone Flictorum, Ora pro nobis. Patrone Pauperum, Ora pro nobis. Patrone Morientium, Ora pro nobis. Terror Demonum, Ora pro nobis. Protector Sancte Ecclesiae, Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. constituit eum Dominum domus sue. Et principem omnis possessionis suae. Oremus. Deus, qui ineffabile providentia beatum Joseph, Santissimi genitricis tu sponsum eligere dignatus est, presta quesumus utquem protectorem veneramur in terris, intercessorem avere mereamur in celis, qui vivis y regnas in saecula saeculorum, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Construyendo una iglesia doméstica. Pues el capítulo empieza explicando o exponiendo los efectos que tiene vivir en pecado, que dice Kennedy Hall que tanto el pecado venial como el mortal oscurecen nuestro intelecto. Entonces que si seguimos las leyes del mundo, si nos mantenemos, pues él dice que él se mantuvo por mucho tiempo en la vida secular o la vida normal, entre comillas, que pues la mayoría de la gente en Occidente vive, pues vamos a vivir como de una manera estúpida, ¿no? Vamos a seguir leyes estúpidas, bueno, así lo expresa él. Una expresión así utiliza, ¿no? Y me recordó mucho lo que dijiste, Robin, cuando hablábamos sobre, o sea, yo no lo había visto como lo dice Robin, pero Robin la otra vez me comentaba que la, la ciencia es un comentario muy basado. Dice que la ciencia secular está en error porque los científicos seculares, la mayor parte de ellos viven en pecado mortal. Entonces su ciencia va a estar errónea. Mm. Y Es no una sé. especulación,
no es nada concreto, pero pues si están en pecado mortal la gran mayoría, entonces se puede asumir que tienen el intelecto oscurecido, como dice Kennedy Hall, y por lo tanto pueden estar en error, muchos de ellos o todos. Y por lo tanto, ¿qué tanto podemos um, estar seguros de lo que dicen es cierto? Yo sí secundo la noción y creo que es una muy buena especulación esa. Entonces, pues esto también se me hizo interesante, ¿no? Ya en el aspecto social dice que rechazando la enseñanza de la Iglesia Católica nos hemos dirigido a obedecer ciegamente lo políticamente correcto y el Estado. Pensamos que hemos progresado, pero pues no somos capaces de manejar una relación humana tan básica como el matrimonio. Y eso tampoco lo he visto de ese modo. Y sí es cierto, o sea, el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer para la procreación, no es algo que se mantenga estable en nuestros tiempos y es algo que debería ser, pues, intuitivo para los humanos. Pues creo que desde el momento en que se empezó a ver la institución del matrimonio como un contrato Ujú, antes que un sacramento, y ahí valió todo. ujú. Sí, 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 porque eso si es. lo piensas, pues los matrimonios han existido desde Adán y Eva, y justo ahora que no se pueden mantener, no, es debido a algo. Ujú. Y ese algo yo creo que es eso de que menciona tanto que la mayoría de la gente vive en pecado mortal y rechazan las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es por eso que no se puede mantener nada en pie. Ni los matrimonios, ni muchas otras cosas, ni muchas otras instituciones, Ajá. como la Y familia pues, también. ¿Cuántas sí, familias pues desunidas? van de la mano, van de la mano. Y es que, pues dice que antes se buscaba, pues, o sea, la enseñanza tradicional, la enseñanza antigua y pues la correcta, pues lleva un orden, ¿no? Un orden de las cosas, el sacramento del matrimonio, nos guardamos, el noviazgo, nos casamos, tenemos la vivienda juntos y tenemos hijos. Entonces, pero que ahora todo se espera al revés, ¿no? Se hace, a lo mejor En no un lo contrario, retroceso, pero ¿no? pues sí, un retroceso. Primero fornican, luego se van a vivir juntos y entonces tienen hijos y tal vez se casan, si no es que se divorcian antes. Y los hijos, bien, gracias. Así es. Incluso también más allá de la cuestión de los hijos, creo que es una cuestión que también habíamos platicado tú y yo, Luis, alguna vez, de cómo se había distorsionado tanto esta idea de, pues ahora sí que el matrimonio, eh, ambas partes, ¿no? Ya no se busca construir juntos, sino, pues sí se ve en un término meramente contractual, o sea, ya hay que estar, ya hay que tener casa, ya hay que tener trabajo estable, empleo estable, ya hay que estar muy bien asentados y ya nos podemos casar, ¿no? Sí, porque es como Sí, una contradicción la que está operando ahí, porque se busca el contrato matrimonial para compartir Ajá, bienes y que la pareja apoye los sueños del otro, pero estos sueños son individuales, o sea, no es un proyecto en común. O sea, exactamente. sí, yo como hombre exactamente. yo quiero ser no sé, el líder de el gerente de esta empresa y la mujer quiere ser, no sé, la subdirectora de una escuela y el chiste es que se apoyen en sus sueños, en cumplirlos, pero no ven como el hogar como el fundamento Y cada de quien su por su unión. lado. Exacto. Entonces el Sí, hogar se se ven vuelve como individuales ujú, en vez de pues pues se vuelven en uno, una sola pues carne, un solo espíritu. una sola carne exactamente. Sí, son dos carnes totalmente diferentes, nada. Cada quien está persiguiendo su propio sueño, su propio, a lo mejor a veces es placer, ¿no? Pero o sea, son dos en vez de uno. Entonces, te preguntas, ¿ese es un matrimonio?
cuando, o sea, no tiene sentido si cada quien tira por su propio lado. Entonces, ¿para qué están casados o para qué se juntan? ¿Para qué tienen hijos si no están viviendo lo que se supone que es un matrimonio? Claro, Y incluso todo, ahí se ve clarísimo la atomización, ¿no? La emancipación del individuo. sí, y es que se ha llevado a un extremo tan egoísta porque Sí, empieza, como dice Héctor, empieza con el contrato social. O sea, ya no es un sacramento, es un contrato. Y luego se vuelve en este aspecto de la compartición de bienes. Y desde ese momento el que se enfoca más en el individuo, en los derechos del individuo, ya no, pues se dejan de lado los hijos. Entonces, si empezó como una parodia del matrimonio cristiano, eh, esa parodia se volvió en un chiste aún más malo y ahora tenemos el supuesto matrimonio, los supuestos matrimonios entre el mismo sexo, donde ya no tiene ahora sí nada de sentido, perdió tanto el sentido que la palabra ya ni sí, siquiera es lo que significa la palabra, porque el matrimonio implica una madre, implica la ajá. Matrix. Entonces, que dos varones estén juntos o hayan dos madres y sin un padre, porque Matrix monos es uno, Matrix es madre, entonces una madre. Entonces, ni en las relaciones de lesbianas ni las relaciones de pues gays puede haber un matrimonio. Y cuando dicen el matrimonio de las personas del mismo sexo, no es algo que puede existir, pues es un invento, pues no tiene sentido esa expresión. Es chistoso lo que mencionabas al mero principio de tu oración, esa parte de la parodia, ¿no? Eh, me sigue resultando curiosísimo, por lo menos curiosísimo, cómo todas estas pues instituciones seculares, ¿no? Civiles, eh, son meramente una parodia de las instituciones cristianas, ¿no? Ahora ya no digamos de los sacramentos. Sí, Sí, y claro. pues como lo mencionas, el diablo no puede crear, por eso solo imita lo que Dios hace. Exactamente. Ujú. Sí. Y Desde lo ya. peor es que es tan común, o sea, ni siquiera es como de unos casos por aquí y por allá, es realmente común. Es más, es raro ver un real matrimonio, una real pareja que es una sola carne. Es rarísimo. Sí, no, Más aún raro encontrar a alguien que quiere un real matrimonio y no Que alguien que tenga la pues disposición. sí, porque lo más normal, lo más común es que te encuentres a alguien que pues quiere cumplir sus sueños, que primero bueno, ella o él quiere, y ya de grandes pues ya se casan, ¿no? Pero pues primero van ellos y después ya ven a ver qué se puede hacer con los dos, pero primero es uno, es un egoísmo. Sí, es un completo egoísmo. Y esa parte de la parodia me acordé. Tiene que ver, pero no tiene tanto que ver de por qué Tolkien se consideraba anarquista, porque él estaba en contra de esta idea de hablar del Estado como una persona. El Estado dice, el Estado manda, cuando el Estado pues debe ser pensado como un organismo civil, pues colectivo en conjunto. Y hablamos del Estado como si fuera un dios, pues. Entonces el Estado es como el Estado con E mayúscula, como en la sociedad secular, es una parodia de la iglesia, pues. Mm. El Estado soy yo. No irónicamente, esa idea es moderna. Sí, El absolutismo es netamente una idea moderna, pues afrancesada. Definitivamente. Sí. y luego dice Kennedy Hall que encima si es que tienen hijos las parejas, parece que hasta se esfuerzan porque otras personas eduquen a sus hijos en lugar de ellos mismos, en lugar del padre y la madre. O sea, la mujer Y trabaja, también el eso padre trabaja. es súper común eso. Y también más que injusto, porque es una injusticia para los hijos, es realmente triste, porque en sí están siendo educados o
ah, con otras personas que no son sus papás. O sea, pasan, no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad del tiempo bajo la supervisión de otros adultos que no son sus papás. Y es triste porque, pues por lo menos ese fue mi caso, que pues ya, que realmente tengo pocos recuerdos de niño, pero casi todos estaba pues en la escuela o entrenando, pero de que casi no veía a mis papás. Y pues ese Uy, yo, es parte creo que parte del sueño americano, de que tienes que estar dormido para creerlo. Enviar a tus hijos a la escuela, que otros los eduquen, luego enviarlos a que aprendan algo, o hacer deporte, y ya hasta la noche, ya verlos, pues ya para qué. Que se distraigan, ¿no? Que no molesten. Sí, darles el iPod o el Wii en mis tiempos. Eh, No, como dice Kennedy Hall, ¿no? Que ya en la adolescencia pues los envías a clases de no sé qué, a que hagan deporte, a que estén horas pues fuera. Sí. ¿Ibas a mencionar algo, Aldo? no. Ah, ok. Y al Sí, final los que terminan educando a los hijos pues son los maestros y hasta los propios amigos de la escuela más que los papás a veces. Eh, Y pues muchas veces los amigos están mucho peor que uno y pues pues muchas veces por ahí empiezan los malos hábitos o los vicios, por ahí entra el pecado sí, muchas veces. así es el adoctrinamiento del Estado. Todo está medido, todo está calculado. Sí, es, es esperado, pues eso es lo que querían y lo están cumpliendo, lo cumplieron. Siguen cumpliendo. Sí, pues dice Kennedy Hall. Érase una vez, once upon a time, era común escuchar las campanas de la iglesia por la mañana, el mediodía y en la noche, y a través de los pueblos católicos, los hombres, las mujeres y los niños se detenían a rezar el Ángelus. Se asistía a misa múltiples veces a la semana y las normas de ayuno eran más vigorosas. O sea, Qué buenos bien tiempos. ideal, ¿no? Sí. nomás que De- creo que a veces sí se sobre romantiza un poco, sobre todo cómo eran las cosas hace 60, 70 años, ¿no? Pero o sea, se entiende la idea de que Sí, sí, sí. lo que vivimos ahorita no tiene nada que ver con lo que no, pasaba hace 70, 100 años, ¿no? sí, uno, pues nosotros pues, ya no nos tocó eso, ¿verdad? Pero hay como un sentimiento de nostalgia porque no nos tocó eso. Y como por ejemplo cuando habla Monseñor de su niñez, uy, yo ojalá y me hubiera tocado algo así también. Sí, una Tiempos, Tijuana limpia, sí, más vacía. Sí, 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 ya sé a qué se refiere. Sin chilangos, también, sin chinolas. sí, Ay, ay. Sí, se supone que los católicos vivían al ritmo del calendario de la iglesia y aunque los tiempos no eran perfectos, la gente vivía más feliz con menos. Las esposas adoptaban el apellido de los maridos sin reparo también. Bueno, sin eso se da pedo. más en su mundo anglosajón, Sí, ajá, porque yo también la pensé tradición eso. hispana es distinta. Eh, Aunque yo he escuchado también aquí bueno, en los países hispanohablantes dicen el apellido pues el apellido que tiene la mujer, pero dicen de y el apellido del Ah, hombre, del marido. del marido. Sí. ujú. Ajá. En México las mujeres no agarran el apellido del hombre, del No, Legalmente esposo. no, legalmente no, pero pero sí como está esa costumbre. mencionaban, sí. Por eso es que un niño mexicano tiene dos apellidos. Oh, con razón, ¿sabes? No sabía esto ahorita. Con razón. Bien Wow. absorto el Robin. Ya sé, ¿no? ¿Tú nada más tienes un Mucho apellido Estados entonces, Unidos Robin? le está haciendo daño. ¿Mande? ¿Tú nada más tienes un apellido entonces? ¿Mande? No, yo tengo dos. Ah, ok, Es ok. que como mi mamá, pues es de Tijuana, en todos los documentos me ponía López Flores, en todos, en todos. Y pues ya está, todo mi nombre era el nombre más largo de la lista siempre.
Basado, Basado. Sí, ¿no? el hispano. Hay que regresar a los múltiples nombres. Yo sí quiero ponerle a mi primogénito mínimo 5. Basadísimo. Agustín Cosme Damián. De María y José. José Luis De III, la Cruz. Francisco Tomás Y de la Cruz. de la Cruz. Agustín Ambrosio, Jerónimo, Basilio, Ignacio. Todos los padres, ¿no? Cipriano Iba a decir Ambrosio. basado. Ay. Es más, dice lo peor, Cipriano Ambrosio, Teófilo. El eje. Ujú. Ay, aquí está un detalle que mencionaba el Robin hace rato que dice, pues, hombre y mujer fueron hechos con propósitos distintos. Cuando la mujer es profesionista, y eso es algo que sí he notado, busca un trabajo maternal. Se van a RH, se van de enfermeras, psicólogas, y los hombres buscan puestos de liderazgo, un trabajo técnico. Digo, normalmente, Maestras. ¿no? Porque hay cada caso que Normalmente. sí, sí, pero sí se entiende. Pero también comúnmente, cuando tienen cualidades un poquito especiales los varones que eligen carreras como enfermero, por ejemplo. Ujú. Sí. ¿A qué te refieres? Este, que por lo regular un hombre si quiere estudiar las ciencias médicas va a estudiar medicina. Ok. O sea, lo que quiere decir es como también no es general, no es general, porque tengo pues amigos enfermeros que no son precisamente pues afeminados, ¿no? Pero es como dice Kennedy Hall, el hombre debe tender a este puesto más de liderazgo de Liderazgo. trabajos más técnicos. Sí. O sea, Aunque ahí eh, entré también un poco en conflicto ya que íbamos a empezar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un autor francés, ya me estoy disparando en el pie, ¿verdad? Por ser francés, pero se llama Georges Dumézil. Dumézil, no sé cómo, no he pensado en cómo pronunciarlo bien, pero es un ¿Cómo ça historiador. s'écrit? ¿Eh? ¿Cómo ça s'écrit? Je parlais un poco francés, pero no puedo pronunciar bien a veces las cosas. Eh, D'accord. Uy, uy. él tiene, pues es un historiador y trata como que un poco el tema del revisionismo, pues de las épocas estigmatizadas, ¿no? Sobre todo, pues la Edad Media. Eh, y él pone en uno de sus libros, si no mal recuerdo, que es la epopeya creo que es el mito y epopeya. Él describe que en la Edad Media había más o menos como tres tipos de personalidades masculinas, ¿no? Primero ya. estaban los oradores, es decir, los estudiosos, los académicos, los religiosos, los sabios. Entiéndase, los monjes, los frailes, los sacerdotes, los estudiosos, ¿no? Luego estaban los bellatores, pues que era la gente, los hombres que estaban más orientados hacia el aspecto militar, ¿no? Guerreros de combate, más cinéticos, ¿no? Y luego estaban finalmente los laboradores, los que trabajaban pues la tierra y la técnica en general, ¿no? Eh, y él cuando Kennedy Hall pone que siempre los hombres estamos con esta tendencia a un puesto más de liderazgo o trabajo netamente técnico, como que sí me pone pues en conflicto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que tú decías que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, los hombres enfermeros. Pero yo sí me pongo a pensar, yo para nada sería un bellator, ¿no? O
incluso en tiempos más recientes he estado cuestionándome si de verdad la armaría como un labrador, ¿no? Como alguien de técnica. Yo no me Pero considero, por ejemplo, una no te persona ¿vale? cinética, ¿no? No, nunca he destacado por mis cualidades físicas. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, me podría clasificar como más orator, ¿no? Me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta hablar con la gente, ¿no? Me gusta la oratoria. Y, y pues ahorita que mencionabas, ¿no? Ahorita lo de tu amigo, pues sí como que me mueve un poco esto. Ujú. No, sí, 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 sí te totalmente de sigo. acuerdo. Sí te sigo, sí te sigo. Y, y, tomando tu comentario, no sé si hayan escuchado, pero la teoría de los diferentes tipos de inteligencias, Sí, realmente va. no todos estamos llamados a los mismos propósitos. Diferente a lo que menciona Kennedy Hall, no propósitos, sino no todos tenemos la misma misión ni las mismas capacidades. Ujú, Entonces, o sea, De es Howard cierto Gardner, que ¿no? la testosterona, ujú, sí, es cierto que la testosterona juega un papel muy importante en eso, pero pues, o sea, ya es diferente las capacidades de cada persona. O sea, no puedes encasillar a que todos los hombres tienen que ser como tal cuando, pues tú mismo mencionas, son tres clasificaciones que se pueden tener. Y al igual que tú, o sea, yo también me consideraría dentro del orator, porque tampoco me destacaba por mis habilidades físicas. ujú. De hecho, soy bastante torpe. Y Mm. pues, ¿cuál era la otra? Velator, yo creo que probablemente, pero con la que caigo más es en Orator, definitivamente. Ujú. Son Orator, Velator y ¿cuál otra? Labrador. Labrador. Ah, la Orator. ¿Qué ibas a decir tú, Robin? Iba a decir que no sé si entendí diferente, pero yo creo que lo que también o a lo que se puede referir Kennedy Hall es que, o sea, en general los hombres buscamos el liderazgo en pues en cualquier área de trabajo que estemos, pero también usualmente buscamos siempre hacer lo mejor que podamos hacer. A diferencia de las mujeres, que yo creo, hay algunas ciertamente, pero no sé si están porque usualmente ellas no son la cabeza de la casa, y nosotros sí, nosotros tenemos esa tendencia a siempre, o por lo menos deberíamos, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos esa tendencia a hacer lo mejor que podamos en nuestra área de trabajo, lo que sea que, pues en lo que trabajemos, ¿no? Y creo que a lo mejor por ahí va Kennedy Hawk cuando se refiere al liderazgo y de siempre tratar de hacer lo mejor que podamos, o sea, ascender. Sí, a lo mejor, y me disculpo, estaba usando mal el término, a lo mejor no era como son afeminados, ¿no? Porque sí es cierto, no estaba considerando en ese momento lo que está comentando Héctor, que es como esta lógica de arquetipos. Y, ajá, justamente ya cuando empezó a hablar Héctor, me acordé de lo que comentaba, lo de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que unos tienen más inteligencia para, pues, inteligencia, como dicen, cinética, inteligencia espacial, interpersonal, intrapersonal. También está Gustav Jung, ¿no? Que tiene esta teoría de los arquetipos, que cada quien tiene como un personaje, am, predefinido. A, ¿Mande? a los tipos de personalidad, los tipos de personalidades. Sí, los tipos de personalidad. Y también estaba pensando en, pues, el filósofo Aristóteles no recuerdo en qué parte, pero es en la primera parte de la política. Aristóteles habla del contraste y me acuerdo porque pues tuve una experiencia un poco racista porque racista slash clasista, Poco. porque Basadísimo. estaba escuchando yo estaba trabajando pues en un almacén y yo estaba en el área de sistemas, que pues es un área, ajá, precisamente más técnica, un poco más especulativa, a diferencia de los que están trabajando en producción. Entonces, en mi oficina yo tenía pues de fondo sonando el audiolibro de la política de Aristóteles. Y Aristóteles dice que la raza de los griegos em, tiene trabajos o profesiones distintas a la de los bárbaros.
porque los bárbaros se encargan de las tareas repetitivas, del trabajo corporal, del trabajo duro, porque no tienen esta capacidad de elevación del espíritu que tienen los griegos. Entonces los griegos, la aristocracia griega, es la que se tiene que encargar de las tareas del espíritu, de la filosofía, de la política, de las artes más nobles. Entonces, Porque si pues, dejas a los bárbaros pensar, ahí ya tenemos a Lutero, ¿no? ándale. O a Hegel. Zwinglio. Ajá, y pues salgo a producción y pues notas como, pues sí, una diferencia física, pues externa Sí. en la gente de la producción y la gente que está como en las oficinas, pues, o sea, son inteligencias y son cualidades distintas y no es como que unos tengan más o menos dignidad que otros, pero, o más aún, pues que los hombres de producción sean menos o más hombres que los de las oficinas, pues. O sea, porque a lo mejor yo que estoy en un trabajo un poco más sedentario que los de ellos, no dejo de ser como un varón, pues no soy como un hombre incompleto. O sea, es como quien dice, alguien tiene que hacer ese trabajo. Sí. Pero aún así, una pregunta, porque yo nunca he trabajado un trabajo así de, pues, sedentario. A veces no, o sea, Ya te va a tocar. no deseas como estar, espero que no, la verdad no me gusta. No, o sea, no sientes como ese, no sé, un sentimiento de, como de querer, como, no sé, usar tu fuerza, salir y, o sea, no estar tan sedentario todo el tiempo. Ah, claro que sí. Bueno, yo personalmente sí siento eso y por eso estoy un poco más cómodo en mi trabajo actual. Porque en mi trabajo actual, aparte del área de sistemas, pues también me toca auxiliar con mover el sonido para eventos. Entonces tengo que estar Ujú. cargando las bocinas, montando las pantallas y como que ahí desquito pues esa necesidad. Pues, Ajá. y yo personalmente sí me gusta ese trabajo, pues ¿cómo se le dice? Pues sí, trabajar con el cuerpo, lo Trabajo cinético, físico. trabajo físico, ajá. Y, Sí. y sí, pero he notado también pues, pues hombres notables que no necesariamente se han dedicado al trabajo físico, pero también me acuerdo que en uno de los capítulos anteriores Kennedy Hall sí menciona eso de los trabajos sedentarios, que si tenemos un trabajo sedentario, y también Esteban lo comentó una vez, deberíamos tratar de compensar como varones con ejercicio, levantar pesas o algo por el estilo. Aunque no sé. Yo todavía estoy entre que sí y que no. Y pienso que Ujú, también tiene que ver, es relativo a la vocación, ujú. Lo que te iba a porque decir, por ejemplo, ahorita que tú mencionaste, a ti sí te gusta, ¿no? De pronto sacar tu fuerza, usar tu fuerza física. Pero, por ejemplo, yo no, yo estaría perfectamente cómodo en una cueva sin, o sea, estar leyendo todo el día. Y Basadísimo. sí, no sé, digo, a lo mejor tiene que ver más con mi personalidad, ¿verdad? De Pero, hecho, iba a decir que a lo mejor también tiene que ver con lo que decía Aldo, con las diferentes inteligencias y los diferentes propósitos. A lo mejor unos se sienten más vivos haciendo eso, estar leyendo en una cueva todo el día. Se sienten más, como que están cumpliendo su deber. Y al contrario, pues hay otros como yo que no aguanto estar sentado en la computadora todo el día. Simplemente no aguanto, me duelen los ojos, me duele la cabeza y lo que quiero es salir. sí, 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 O sea, es ajá, solamente dos cuestiones diferentes, pues. y es que a sí, lo y mejor son también, aunque sí, y es que no es que uno esté mal o uno no sea hombre y el otro sí, es que son ah, vocaciones y misiones diferentes pues para cada uno. Y eso no quiere decir que uno sea hombre o menos hombre que otro. Simplemente que somos un poco diferentes en cuanto a nuestra misión o a nuestras inteligencias, a nuestras habilidades en las que destacamos y disfrutamos también. sin embargo, incluso aunque Héctor
este, está como diciendo, no, pues el trabajo físico no es lo mío. Eso de estar encerrado en una cueva leyendo es un trabajo técnico. O sea, en el sentido más esencial de la palabra, tecné pues, es Ujú, técnica y sí. es arte. Y no Entonces, viéndolo en términos tecnicistas modernos, industriales, ¿no? Ajá. industriales, exactamente. O sea, porque La también creo que revolución eso, industrial y sus consecuencias fueron un desastre para la humanidad. ajá, sí, 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 incluso espiritualmente, porque cuando escuchamos técnico pensamos en tecnología, pero el O alguien que tecné está debajo griego del ingeniero. abarca todas las artes y todas las ciencias. Sí, ahorita que lo mencionas, tienes mucha razón. Está el concepto de el tecne o el ticni, ¿no? El tecni. Este era pues solamente la fabricación era, más bien se oponía al concepto de la praxis, ¿no? Creo. Exactamente. Sí, era lo contrario de la praxis. Ajá. Y vuelvo a Aristóteles, o sea, porque Aristóteles está también a favor de que hay hombres que se dedican más a lo técnico y con lo técnico también está la tecné, la teorein y la praxis. Entonces, tanto para la praxis como para la teoría se ocupa técnica, se ocupa cultivar un arte. Entonces, pues sí caben. Y Monseñor también lo ha mencionado. De hecho, una vez hasta Monseñor lo dijo de este modo y yo me acuerdo que dice Monseñor, muchas veces el trabajo intelectual es más duro que el Es más trabajo cansado. físico, es más cansado que el Sí, trabajo. Y la sí neta lo he escuchado. que sí, a mí me consta, la verdad, Totalmente de humildemente, acuerdo. pero me consta que en varias ocasiones sí el trabajo intelectual me ha costado y me ha fatigado mucho, pues. Por eso uno se queda calvo, ¿no? Bien joven. Creo que no ¿Eres estoy calvo, Héctor? explotando, creo que entonces no estoy explotando mis talentos. Yo creo Pero sí, o que sea, Néstor, yo creo ¿Néstor qué? que Néstor sí, porque está quedando calvo. Te va a oír, te va a oír. Y bueno, entonces, pues no son fáciles los roles de género clásicos. O sea, que el hombre sea el único proveedor del hogar es más difícil que trabajar junto a la mujer. Y en el caso de la mujer, cuidar en casa de cualquier número de niños es más difícil para la mujer que ir a trabajar a una oficina. pero no Entonces, están listos para esta conversación. ya no están listos para esta Literalmente. conversación. Am, y luego dice, el secreto para solventar todo, seguir el plan. Ahí es donde yo también entré como en conflicto porque dice Kennedy Hall, a mí me preguntan, ¿cómo haces para solventar todos los gastos? Y dice Kennedy Hall, pues el secreto es seguir el plan de Dios. Y yo en mi mente, y vivir en Canadá, ¿no? Simón, ¿no? Dios plan. Con sanidad Fíjate, universal y todo, ¿no? fíjate Ajá, que también tiene mucho que ver con con la confianza que tienes en Dios. Obviamente, pues hay lugares mucho mejores donde tener familia grande y así, pero también tiene mucho que ver la confianza que tiene uno en Dios, en la divina providencia, en que Dios va a proveer. claro que sí. O sea, obviamente si son Canadá y aquí Tijuana, pues son lugares totalmente distintos, no nada que ver. Pero pues uno pone y Dios dispone, ¿sabes? A lo mejor no se hace todo exactamente como queremos o como deseamos, pero Dios nos ayuda. Y hay muchas parejas que de hecho le tienen miedo a eso, pues a tener muchos niños por las finanzas. Y yo creo que a esas parejas a lo mejor les falta un poco más de confianza. Que sí, está bien, ¿no? Preocuparse por las finanzas de la casa es ser responsable, pero a veces se preocupan demasiado y no le ponen más fe pues a su trabajo o a su finanza que, que poner la fe en Dios. Claro que sí. No, sí, es obvio, obvio estoy bromeando, ¿no? Pero pues sí, dije también, no, qué fácil. Eh, pero O sea, tengo... es broma, pero si no quieres, no es broma. Ajá. No, y es que tengo un compañero que él es protestante, eh, pero tiene Ok, ya sé que va a dos, ser irrelevante. tiene dos hijos
Y pues una ex esposa, ¿no? Pues desafortunadamente, la esposa, pues, Mm, ahí hubieron problemas, El Aldo, ¿no? Bien. pero a lo que voy es que mi compañero me comenta y dice, no, yo con 1,000 pesos a la semana he alimentado 3 estómagos, ¿no? O sea, pues que les das abritones. pero pues es como dice Roy, ¿no? O sea, es tener esa confianza, tener esa fe, porque pues, los niños son truchas, son truchas sus hijos. Sí destacan en la escuela y todo eso, entonces no están así Pero como luego en un escenario súper fatalista que luego dan así nivel feminista abortista que dice, ¿por qué tienes hijos y no les vas a dar las condiciones de vida dignas? Eso pues es un discurso define que es diabólico. digno. Diabólico Ajá, y eugenésico. exactamente. O sea, lo que les Tengo una preocupa, pregunta. dígame, Bueno, no, termina tu idea que y ahorita lo pregunto. que les preocupa en el fondo es que haya niños pobres. O Pobres y sea, prietos. no quieren que haya niños, ajá, pobres y prietos. Ahora sí, Robin, ¿qué? Iba a preguntar porque varias veces, y no me acuerdo si ya lo he preguntado antes, a lo mejor sí se me olvidó, pero no sé bueno, estoy seguro que sí lo han escuchado, que Monseñor dice que el querer tener pocos hijos es pecado. Sí, ya lo habíamos tratado Es, ese tema. Ajá. de verdad. Y, ajá, y pues si, si es voluntad de Dios que tengamos varios hijos o muchos hijos, pues ¿por qué preocuparse? Si es su voluntad y es algo bueno, es algo que Él quiere, algo que le agrada, yo creo que tenemos que poner nuestra fe en Dios y hacerlo nuestra parte y pues que Él se encargue de lo demás. Que obviamente es mucho más fácil decir que hacer, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay que trabajar con mucho, un montón, como perro. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso. Sí, y acordamos que Dios hace milagros. Él no nos va a dejar solos. Aunque en veces parece, pero en realidad es cuando está más cerca de nosotros. Sí, yo pienso en el Esteban que tiene una rutina inimaginable, ¿no? Que a mí se me hacía inimaginable vivir así. Y él lleva una vida Esteban, así, pues. Esteban, Esteban es un milagro andando. Literalmente. Ujú, y yo digo como, "Uy, pues sí, sí se puede llegar a ese nivel de trabajo Sí duro, se pues. puede. Sí se Ajá. puede. Sí, en realidad sí se puede. Ajá, pues con la gracia de Dios, pues sí se puede. O sea, como que conocer su rutina me cayó el hocico, ¿no? Sí, o sea, de hecho me estaba acordando de la película del príncipe de Egipto, cuando Moisés va, no sé si es el monte o como a una cueva, que entra a una cueva y que ahí está Dios, no está el fuego, Ah, que no cuando encuentran quema. la zarza ardiendo. Zarza. Sí, ajá. Y y, y que Dios lo manda pues a hacer sus milagros. Y Moisés le dice, pero pues, yo ni siquiera le puedo hablar al pueblo porque era tartamudo. Y Dios le grita, bueno, en la película, no sé si, no he leído ese versículo o eso en la Biblia, pero le grita, no soy yo el que hace a los mudos o los ciegos. Y, y pues sí, o sea, Dios le está diciendo que pues él pone las cosas, o sea, para él nada es imposible. Y aunque para nosotros parezca imposible tener una familia numerosa aquí en Tijuana o en México, por así decirlo, no lo es. Y menos con Dios. Creo que tienes toda la razón. Sí, aparte también es por Él que tenemos trabajo
sustento, que tenemos una casa, que tenemos una familia. Esas son cosas que Dios nos ha dado, que por su voluntad tenemos. Sí, yo también y lo veo por esta lógica franciscana de Dios puede hacer, o sea, primero empieza con la pregunta, ¿Dios puede hacer eso? Sí, sí puede. Entonces puede pasar. O sea, mientras quepa la posibilidad de que Dios quiera, sí se puede realizar eso. O sea, para Dios es posible que haya una familia numerosa en Tijuana, como dices. Pues sí, sí es posible. Entonces, es es un horizonte que tenemos abierto. Es una posibilidad que tenemos abierta. Y si se cierra es por voluntad nuestra y no por voluntad de Dios. A lo mejor en ese sentido, Monseñor por eso dice que es pecado querer tener pocos hijos, porque estamos pensando primero en nuestros límites que en la voluntad ilimitada de Dios. Que es que es pues, una caridad eterna. ¿Me desconecté? No, es que Ah. de verdad me dejas pensando. Ahorita, sobre todo lo que dice Robin, ¿no? Y luego ahorita tú, que le añades más. Es que sí me deja pensando. Me has, Yo cuando estaba en me has el... hecho reflexionar. Sí, pues ya he hablado, ¿no? Yo estaba en el camino neocatecumenal y me salí principalmente por diferencias litúrgicas. Pero ¿Pasado? algo, sí, algo que rescato y lo trato de guardar, y yo creo que lo voy a tratar de guardar hasta que el Señor me llame a su presencia, es el hincapié en que nos hacían en el desprendimiento de los bienes, ¿no? Estaba este escrutinio, ellos le llaman escrutinio, que le llaman Shema. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento esta oración del Shema, pues es: escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es nuestro Dios, ¿no? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eh, hacían hincapié en el desprendimiento. Y así como que todo giraba en torno a, si no recuerdo mal, es el Evangelio de Mateo, el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le le dice al joven rico, ¿no? Bueno, el joven rico se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, yo guardo la ley, yo hago todo esto, ¿qué más, no? Esa clave, el ¿qué más? Y nuestro Señor le responde: bien, tú has dicho, pero te falta una cosa. Ve, vende tus bienes y dale el dinero a los pobres. Y los catequistas fueron tan claros en decirnos de que obviamente la interpretación exegética de escritura es milenaria, ¿no? Pero si tú revisas la vida de los santos, especialmente la vida de los padres, ¿no? Que realizaban la exégesis primaria, era pues literalmente, tomárselo literalmente, ¿no? Ujú. Tal santo vendió sus bienes, lo repartió entre los pobres. O el otro santo vendió sus bienes, lo repartió entre los pobres. Y, y en el discurso que dirigían específicamente para las parejas, ¿no? Sobre todo para los matrimonios, que pues apenas iban a tener hijos o ya tenían hijos, obviamente pocos, ¿no? Uno o dos. Eh, y les hacían hincapié. Y ellos tenían todo el derecho de ponerse ellos mismos de ejemplo. Mis catequistas, y siempre oro por ellos, por este Víctor y por esta... Se me acaba de ir el nombre. Una familia numerosa. Ellos tenían 4 hijos. Uno más o menos como de mi edad. Las otras tres niñas más pequeñas. Y, y ellos se ponían de ejemplo. Decían: mírenos a nosotros. O sea, nosotros nos tomamos literalmente este pasaje, ¿no? Dejamos nuestra casa, dejamos nuestra familia. Venimos aquí a catequizarlos a ustedes muy lejos porque ellos venían de la Ciudad de México. Y véannos, o sea, y no nos falta nada. Y es que era la verdad, no les faltaba nada. El padre de familia renunciaba, quién sabe cada cuánto, al trabajo que tenía, porque pues
por su historial, por su currículum, pues no se podía dar el lujo de tener un trabajo estable, ¿no? Al que nosotros, pues sí podemos aspirar por tener una carrera. Y pues ellos se ponían de ejemplo y la verdad es que sí, eran un ejemplo. Nada les faltaba. No les faltaba de comer para dar a sus hijos. Y había veces en las que cuando no estaban ellos, el sacerdote pues que lideraba ese equipo de catequistas decía, pues sí, hay días en las que abrimos el refrigerador y decimos, ay, canijo, ¿ahora qué vamos a comer, verdad? Pero dice, jamás, jamás hemos pasado hambre, ¿sí? Gracias a Dios. Y ya verán, incluso ahí los hermanos de la comunidad que ellos tenían, ¿no? Pues los ayudaban. Incluso entre ellos armaban sus colectas para ayudarlos económicamente. Es decir, la providencia existe, ahí está. Es divina por algo, es divina providencia. Es algo que Dios nos da. Y incluso otra parte del Evangelio, creo que es igual Mateo anteriormente que decía, si Dios da de comer a las aves, ¿sí? Y ellas que no necesitan hacer absolutamente nada, ¿tú de qué te preocupas? Exactamente. Exactamente. Y a mí me hizo llorar. Y pues igual, ¿verdad? Yo también soy medio sentimental, pero sí me hizo, fue la primera vez que lloré por darme cuenta de una verdad. Fue, fue, fue una mezcla el sentimiento entre vergüenza, ¿no? Digo, vergüenza yo por desconfiar de Dios, ¿no? De alegría por saber, por escuchar su testimonio, de coraje, ¿no? De saber todo lo que ya había hecho y no haber confiado en Dios. Y me sentí ahora sí que tan iluminada que Cristo te pone el consejo, ¿no? El consejo evangélico. Aquí está, aquí estoy. Y uno ahora sí que uno desconfía, ¿no? Ujú. Sí, y ese pasaje que dices que las aves Perdón, tienen. Víctor y Rebeca. Y si algún día llegan a escuchar esto, los amo. Y oro por ustedes y ojalá recen por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué decías? Que este pasaje a mí también me hace meditar mucho porque somos en la jerarquía del ser, en la cadena del ser, somos superiores a las bestias, a los animales y es cierto, nosotros que tenemos ese privilegio del uso de razón, de tener un espíritu más cercano, de ser intermediarios entre el mundo material y el mundo espiritual, ¿de qué nos preocupamos? Como dice Robin. Y pues das este ejemplo y está bien claro, ¿no? Perdí todo lo que dijo Héctor. Al final me lo cuentan. ¿Por qué? ¿Te fuiste? No, Sí, se estuvo no fallando tu me conexión, ¿no? sí, no podía conectar, no sé por qué. Agarré mi teléfono mejor. Al final No me manches. cuenta el sector otra vez. Sí, me lo perdí. Yo me Va de confundí y retro, todo. Satana. Ya sé. Sí, va de retro, va de retro. Aunque Ahora, suene boomer, pero sí. Sí, justo cuando se entonces, puso bueno. no, y se puso bueno porque fue un testimonio muy hermoso. Eh, Sí, se escuchaba en la voz, pero esa tecnología. en la grabación, lo bueno es que lo estoy grabando para esa vez. Entonces, dice Kennedy Hall que tenemos que escapar del cautiverio que la cultura nos ofrece. Y creo que está muy bien vinculado todo lo que estamos platicando con esto, porque justamente la cultura lo que nos ofrece es una familia limitada, y ya ni siquiera nos ofrece una familia limitada. Ya nos ofrece el, la conformidad con el yo, con el uno mismo, con el poliamor. Sí. Poliamor. Ay, no, qué bestialidades. Ajá. Debemos darnos cuenta es que nuestra familia se va a rebelar, así como Israel se llegó a rebelar. Entonces, pues en una situación ideal, pues sí debemos crecer en una familia fiel, desprovista de paganismo e inmoralidad, pero así como los israelitas que estuvieron en Egipto,
muchos de nosotros aún mantenemos algo de Egipto en nuestras almas. Entonces hay que seguir el ejemplo de Moisés. ¿Qué comentas, Aldo? Iba a decir nada que don Cinturón no puede arreglar. Cinturón. Ah, No, sí, pues a mí pues sí. también me hizo mucho eco esto de lo de Egipto, precisamente porque contra mi voluntad otra vez me pusieron a dar catequesis sobre el Éxodo. Y pues obviamente, ¿no? Cuando uno lee la escritura, cada vez que uno la lee le encuentra cosas nuevas, ¿no? Y, y la lees al siguiente día y te dice otra cosa, ¿no? Y nunca le acabas de sacar jugo. Siempre te dice algo nuevo. Y, y cuando llegaba esta parte precisamente del Éxodo, ¿no? Cuando los israelitas se rebelaban contra Moisés y decían, oye, pues si en Egipto teníamos las ollas de carne llenas, ¿no? Hasta el borde, y ahora nos traes tú aquí a dar vueltas al desierto donde no tenemos ni pan ni agua. Y, y pues yo dije, no, yo soy ese, ¿no? Yo me quejo de salir de la incomodidad, ¿no? Del confort. Ahora sí que de la Ur, ¿no? De donde salió Abraham. Eh, y sí es cierto, o sea, uno se le pone a reclamar a Dios, no necesariamente de forma directa, pero sí en esa actitud rebelde, ¿no? De decir, pues yo estaba más cómodo, ¿no? Y ahora tú me traes aquí a la incertidumbre, a la división, a la pelea, ¿no? Ahora sí que como dijo nuestro Señor, yo no he venido a traer la paz Capaz. sino la espada. Y sí me hizo muchísimo eco esto de lo de Egipto, ¿no? Es decir, este mismo éxodo que tuvieron nuestros padres, pues ahora es un éxodo que nosotros debemos tomar, ¿no? Salir de Egipto, de nuestro Egipto, a la tierra prometida, a esta tierra que ahora el Verbo encarnado, la nueva alianza, nos quiere ofrecer, ¿no? La vida eterna. Sí, suena, suena fácil porque, pues es decirlo, pero esa cuestión Hacerlo, de, como híjoles. dices, lo que decía hace ratito, o sea, vender todos tus bienes y seguirlo, o el ejemplo de San Francisco, que también hizo eso, como dices, todos los padres de la iglesia se tomaron literal esa parte, Ujú. y San Francisco también se tomó literal esa parte. Entonces, salir del éxodo, a lo mejor nosotros como laicos, no necesariamente debemos ah, Tomarlo literal. asumir el sentido literal, pero pues el alegórico es forzoso. O sea, siempre debemos vivir lo que dice la palabra lo máximo que podamos. Entonces, ajá, salir de nuestro Egipto, salir de esa zona de confort, mortificarnos. am, Ay, creo que Ser es penitencia. hacer penitencia. Y, ajá, creo que se liga directamente a lo que sigue, que es debemos empezar a practicar el ascetismo a partir de la información que adquirimos del capítulo 3 al 6 que pues sí, es toda esta cuestión de cuidarnos del paganismo y el capítulo de domar el caballo, cómo ser virtuosos. Entonces vamos a establecer una regla de vida y dice que distingamos, eh, perdón, una regla de una agenda. Y ahí es donde dije, ah, ok, Kennedy Hall ya está pensando como católico, porque sí, el schedule moderno es otra cosa. Es que es gracioso, ¿no? Así como que ya se le quitó su ética protestante. Sí, sí, pues a eso me refiero. Ah, Sí. porque dice, pues la diferencia de la regla de la agenda es que la regla, pues, am, sí necesita de cambios, de ciertas modificaciones que se ajustan al día a día. Dice sobre todo como un padre de familia, ¿no? Que se le van a aparecer cosas y no va a poder cumplir lo que está establecido a esa hora en ese momento. También me acordé de Esteban, porque Esteban dice que él tiene tres versiones de su agenda porque él sabe o está preparado para la contingencia. Hombre Y precavido doble por Preparado, dos. ¿no? Sí, híjole. sí, sí, Es no, sí, como dice Monseñor, Envidia de ajá. la buena. ¿Qué dice Monseñor? que hay que tener sentido común, o sea, si, como el ejemplo a que da ahí a Henry Hall, que pues si ves que
tus hijos tienen necesidad, pero tú tienes tu hora de rezar, no vas a dejar a tus hijos en necesidad por rezar, o sea, no tiene Y de, sentido. y de Como que hecho está sentido lo también. menciona mucho, pero da el ejemplo de las mujeres que se tienen que dedicar al hogar en lugar de pasársela en la iglesia, que esa es su Ah, vocación. sí, sí. Ujú. De las mujeres rezanderas que están todo el día en la iglesia Sí. y la casa de patas para arriba, Los la, niños bien, gracias. no hay comida, no hay nada listo, no hay ropa limpia. Y los niños apestando a heces Los niños todos manchados de chamoy ahí. Ay, y moquientos también. Ujú. Y ahí me acordé de esto que les comentaba la otra vez, de no me acuerdo el nombre del autor, pero es un autor que trata de actualizar el sentido del distributismo y pone de ejemplo am, el canto gregoriano, bueno, ciertas órdenes que cantan el oficio de lectura, y lo compara con ¿sí? el free jazz. O sea, el jazz que es un tipo de improvisación, porque incluso el jazz así clásico tiene reglas armónicas de improvisación. Usas esta escala en este acorde, usas estos tiempos, pero el free jazz, si ustedes escuchan el free jazz, parece que es música sin sentido, pues es Aleatoria. música fea. Sí, porque es aleatoria, es literalmente aleatoria, pero como el free jazz, el verdadero free jazz exige cierto nivel de música. Todos los músicos están por todas partes tocando el solo que quieran, en el tono que quieran, a la velocidad que quieran, pero por la pura intuición en grupo de que están en vivo, llegan ciertos momentos donde empiezan a improvisar y a sincronizarse entre ellos y a tocar una pieza que tiene sentido, alguna sección en la improvisación que tiene sentido entre todos, y luego se dispersan otra vez. Entonces, este autor lo comparaba con el oficio de lectura y el canto gregoriano porque, pues, cada quien tiene sus tareas ¿cómo se dice? En la vida religiosa, en el monasterio. Entonces, pues, un monje puede estar en una tarea, otro está en otra tarea. No todos están en la misma tarea al mismo tiempo, pero Obviamente. es una forma de autogobierno. O sea, en el yo mismo decir, ok, ya es hora del oficio de lectura, todos se juntan y, y rezan y pues, en armonía se dedican a esta tarea en específico. Sí, Entonces, lo plasmaba ajá, muy bien. Creo que vi un video hace, no me acuerdo cuánto, de esta, pues precisamente del monasterio de Clear Creek, que hablaban del canto gregoriano y cómo juntaban, ¿no? Su vida, pues de la hora et labora, y cómo en el momento del oficio de las horas, como que se olvidaban completamente de lo demás y es todos en comunidad a cantar y a orar. ujú, exacto, y no lo siguen por el sentido de que sea su agenda, de que sea Ujú. como, uy, es la hora de esto, o sea, no es algo que, lo que te decía la otra vez, o sea, no lo hacen porque la ley lo dice, lo hacen Sí, porque es lo una aman, actitud porque mística antes que aman un convencimiento legalista. exactamente, porque aman esa ley y porque quiero cumplir esa ley. No, Incluso no. se puede ver también trasladado a la manera en que cantan. Por ejemplo, tú le preguntas a un monje si canta y él te va a decir que no canta, que él ora, ¿sí? Que ellos no vienen aquí al monasterio buscando una carrera artística, no queriendo cantar, sino que es tanto el amor que se tiene en la oración que inherentemente, inevitablemente, se ve plasmado en la armonía y en la belleza del canto, ¿no? Ujú. El que Es, canta ora dos veces. Ujú. Es San es, Agustín. es, ¿Qué, qué es santo decía similar. eso? Mande, mande, mande. ¿Qué santo decía eso? San Agustín. San Agustín. Mm. Ujú. ¿Qué dice Robin? Quiero decir que es similar a como eso que decíamos el otro día, este, que comparado como eso como lo que dice Héctor, que no van a cantar, sino están orando. Es como eso que es comparable a lo de con Tolkien, que no es un autor católico, pero que cuando escribe se le sale lo católico.
No sé si ven esta conexión de, o sea, no es ¿cómo lo explico? Am, no sé cómo explicarlo, pero No forza la alegoría cristiana en sus escritos, sino que se Es inmiscuye ahí natural. por naturaleza, ¿Es ¿no? natural? Ujú. sí, y por eso el canto es hermoso por naturaleza, porque están cantando, digo, porque están orando, Ujú, por amor a Dios. Es, ujú. Sí, y me recuerda a ese experimento social, prank que le conté a... No, no es cierto, no fue un prank, claro que no. Pero que me invitaron a tocar la misa porque yo me dedicaba a tocar en el Novus Sordo antes con mi guitarra y Vaya, pues en mi vaya. parroquia local, en un colegio, pues me pidieron que tocara el coro para los niños. Y llegué y canté a capela la misa de Los Ángeles, la misa de ángeles, la que cantamos ahí como un señor. Y le comenté a Héctor que en el momento del Cordero de Dios, en el Años Day, es costumbre en el Novus Sordo el saludo de la paz. Entonces se hace un relajo y sobre todo porque era una primaria con un montón de niños y luego era el Día de las Madres, la misa era el Día de las Madres y todos saludándose y dando la paz. Entonces yo empecé a cantar a capela y fuerte el Años Day y con empezar a cantar en el primer Años Day, toda la gente dejó de darse la paz y guardó silencio. Y el padre empezó a hacer la consagración. Sí, no es el momento de la consagración. Una fracción. De la infracción, perdón, de la infracción. Y, y pues es como dice Robin, o sea, no soy como el mejor cantor y yo no estudié específicamente canto, sí tengo mis nociones de música. Y soy instrumentista, siempre fui instrumentista y pues tengo mis nociones de canto por materias auxiliares que tuve de coro, pero es esto que mencionas, o sea, yo no canté porque justamente fui con esta lógica de ya no quiero ir a tocar la guitarra y ir en ese sentido de como popero, casi casi rockero de, oh, es el muchacho que viene a cantar con la guitarra, por lo que me invitan. Y dije, no, porque no es ese el sentido que debe tener la música en la liturgia. Am, y la gente lo sintió, la gente lo nota, los niños lo notaron. O sea, para que los niños guardaran silencio ya como significa algo, ¿no? Algo que lleva sí, en sí mismo el canto gregoriano, que no tiene la música, pues, ¿cómo se dice? Pues emocional, Moderna. moderna, protestante, que se ha estado filtrando al Novus Ordo. Y pues dice Kennedy Hall que empecemos a distinguir entre la letra de la ley de Dios y el espíritu de la ley de Dios, que son cosas distintas. Amarás a Dios sobre todas las cosas significa, por ejemplo, que la voluntad de Dios tiene primacía. Y eso es que se Robin, o sea, sí tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso no significa que mientras nuestros hijos estén en alguna necesidad, nosotros vamos a estar orando en ese momento, ¿no? sí, O sea, pues podemos es dejar esas cosas de lo que le lado decía, para... Ujú, es lo de tener sentido común. O ujú. sea, obviamente, pues, a Dios le agrada que ores y que reces, pero pues si tus hijos necesitan algo, pues no Pero le puedes, agrada más que cumplas con tu deber. ajá, exactamente, exactamente. Ujú. Pues a eso va. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para hacer nuestra regla de vida? Debe ser posible. Y eso también dije, ya está empezando a hablar como católico. Estamos llamados a terminar la carrera, no a correr lo más rápido posible hasta la meta. En mexicano es una carrera, no son carreritas. Es Em, Simón lo que te dice en la universidad, ¿no? Simón. Entonces, Efectivamente. viene a amplificar nuestra vida y mejorarla, Diría no destruirla. una frase de una Ajá. primero, sino que hay que saber cómo llegar.
Es la canción de Vicente Fernández, ¿no? Repites algo, es que te cortaste para mí. ¿Aló, aló? Dijo, Ey, Ahí te escuchas. Yo no lo oigo. ya Ya te oigo. se cortó. Ya te escucho. le pre- Pero no escuché la frase que habías dicho. No escucho nada más. Yo solo estoy más que escuchando entrecortado. Aldo dijo que la frase de la canción de Vicente Fernández que ¿Me escuchan bien ¿dónde? ustedes a mí? Un poco corta Cortado. ahí. Ajá. Ajá, Ah, cortado. pensé que era el único. ¿Pero cuál es la frase? Ah, no hay que llegar primero, sino hay que saber cómo ir. Ándale. Simón. Sí, pues sí. Y, ajá, pues se trata de balancearnos y de ponernos retos, pero esta regla nos debe permitir que lo realicemos, que realicemos estos deberes en el estado de vida que estemos viviendo. Sí, no nos vas a proponer algo Mm, inalcanzable. Bastante Y llegar. ujú, no nos debe estancar, o sea, se puede ir modificando según la temporada. Y está ligado a esto de San Juan Apóstol que tenía el hábito de entrar solo al templo y era encontrado arrodillado pidiendo por el perdón de las personas, tanto que sus rodillas se volvieron duras como las de un camello. Y esto de que es monótono, ya como que anticipa la crítica protestante. Y yo lo he escuchado, a mí un compañero protestante me había dicho, es que ustedes tienen rezos, ¿no? Ustedes no tienen oración. Ustedes repiten las cosas nada más. em, Kennedy Hall dice, como la iglesia primitiva era hebraica, entonces, y el judaísmo antiguo se parece más al catolicismo tradicional que el judaísmo rabínico moderno o a las comunidades protestantes. Ajá, y esta es la objeción más común, ¿no? La vana repetición que nosotros repetimos vanamente. Pero nuestro Señor, cuando dice que, cuando se refiere a las vanas repeticiones, se refiere de hecho a los cantos sin sentidos por el mero acto del protagonismo pagano o de lo que sea. Y siento que ahí le está tirando directa e indirectamente a los protestantes que, pues sí, tienen su oración, pero es más como un protagonismo del pastor, ¿no? Y más el show. El show, ajá, el stand-up. De hecho, hay una cierta hermosura en la monotonía durante el rezo. Una armonía que, Sí, ajá. ajá, que no, uno como protestante, pues obviamente no entiende porque nunca lo ha hecho. Pero cuando uno pues está rezando el rosario, por ejemplo, la de María Purísima, digo, la de María y Ave María, gracia plena, Dominus tecum, y empiezas a decirlo, hay un cierto, pues sí, es monótono en cierto sentido, pero también es muy hermoso. Es que es por la cadencia. Es por la cadencia, y es algo que se nota sobre todo en el oficio de lectura. No, la verdad, yo no lo he rezado en otros idiomas, pero usualmente en las vísperas, si se dan cuenta, vienen poemas, vienen sonetos al principio, Sí, regularmente. Y y los salmos Monseñor, también. ajá, y los salmos, nada más que los salmos al traducirse no, ¿Te refieres a los himnos? me refiero algunas de las oraciones principales que tienen un ritmo en específico. O sea, tienen la Sí, estructura sí. tienen una Ah, estructura específica de poema, que son en Ah, decasílabos, o sea, tienen 11 sílabas y tienen la estructura de cuatro versos, tres versos, tres versos. primo. y los himnos, Ujú. ¿no? En la liturgia de las horas. En los himnos, creo que sí. No sé si son los himnos exactamente, pero lo que voy es,
más que monotonía, es, es el ritmo. Y es algo que explicó Monseñor una vez, am, que a veces dicen como, oh, los judíos antiguos hacían danzas, ¿por qué los católicos no bailan en el templo? Y dice Monseñor, es que sí tenemos una danza, em, pero no es una danza em, en ese sentido o en ese estilo. Dice Monseñor, el universo tiene un ritmo. El sol entra y sale a las mismas horas del día y la luna también tiene sus ciclos. Las estrellas se mueven y regresan, se mueven y regresan. Entonces, el universo tiene cierto movimiento que se repite, que tiene una armonía y no es precisamente monótono en el sentido de que no es mecánico y esa es una lógica que tiene la filosofía perenne, porque Pitágoras, ¿de dónde saca Pitágoras la armonía del, del sistema occidental que usamos hasta la fecha, do, re, mi, fa, sol, la, si? Esto lo, estas dimensiones del sonido las toma en una cuerda y las establece a partir de la distancia que hay entre las esferas celestes, la armonía de las esferas. Y es la música que se usa también en la iglesia, esta lógica pitagórica. Ahora, ¿a qué voy, Monseñor? Dice, sí tenemos una danza. Cuando, por ejemplo, que estamos rezando el Gloria o el Credo, siempre que mencionamos el nombre de nuestro Señor, nos inclinamos. Nos Ujú. inclinamos. Hay ciertas partes en la liturgia donde nos tenemos que levantar, ciertas partes de la liturgia donde nos tenemos que hincar. Sí, si pasamos por enfrente em, del altar, tenemos que hacer la genuflexión. Esos gestos corporales son una danza, pero estamos siendo parte de una danza cósmica. Una gran De, danza. ajá, pues en un sentido más grande, pues, o sea, no necesariamente tenemos que estar pataleando, brincando y moviendo los brazos exageradamente, sino que sí hacemos gestos con el cuerpo y sí guardamos un arte en cómo nos movemos, en cómo cantamos, en cómo oramos, y en las palabras también surge esto y vuelvo a lo mismo. Esto lo tenemos que ver desde la perspectiva de la filosofía perenne, de la ley natural. Los hindúes enseñan música muy distinto a cómo enseñan música en Occidente regularmente. Ahorita en Occidente, de hecho, ya se está implementando porque es un sistema más práctico el que tienen los hindúes. Aprenden los mismos ritmos que nosotros, pero ellos usan sílabas en lugar de usar números. Nosotros, por ejemplo, si contamos em, negras, una negra es una nota por tiempo, entonces ta, 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 y las corcheas son dos notas por tiempo. Ta, 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 ta. Los tresillos son tres notas por tiempo. Ta, 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 ta. Los hindúes, ¿qué hacen? Los hindúes para enseñar ritmos a los niños usan palabras. Entonces, por ejemplo, para el 3 usan taquita. Entonces, taquita, 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 taquita. O para las de dos tiempos, taqui, 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 taqui. Para lo de cinco, taringinatom, 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 taringinatom. Entonces, hago la conexión por lo que dice Robin de, se escucha una monotonía, se escucha una belleza, una hermosura, una armonía en las oraciones. ¿Por qué? Porque tienen de fondo un ritmo que siente el corazón. Si estamos rezando, Ave María, gracia plena Dominus tecum, taca, ta, taca, 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 ta, taca, ¿sí? Pater noster qui es in celis, ta, 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 ¿sí? Entonces, ese ritmo, siempre estamos haciendo ese ritmo, nada más que le ponemos las palabras o las vocales encima. Y así es como se compone la, la música monofónica del canto gregoriano. Se, se- por la letra de la Es oración le ponemos la melodía encima. ¿Mande? es una danza. Ajá, es una danza, es un ritmo, y ya pues el canto gregoriano es hermoso porque encima de ese ritmo, de esa danza, ya le ponemos la melodía y o sea, es perfeccionar pues esa oración, por eso se ora dos veces. Por ejemplo,
Pater noster qui es in celis. Ta 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 ta. Ese es el ritmo. Pero si le ponemos ya la melodía, tararara, tarararara, y le podremos poner Paternoster qui es Quies in in cielo. celis. Ya ahí estamos como modulando lo que es la parte melódica. La música pues es melodía, es ritmo y es armonía. Y bueno, ¿no? Ya todavía se escucha más hermoso todavía porque ahí ya tenemos el ritmo, tenemos la melodía y por eso la iglesia le da primacía al órgano, porque el órgano es un instrumento armónico. Entonces ya si tenemos el canto gregoriano con el órgano, pues es la hermosura más sublime, ¿no? Em, y pues sí, a eso quería ir. Entonces, básicamente somos superiores a los protestantes, litúrgicamente, ¿no? No, En pues todo lo ellos no demás. tienen liturgia en sí. Pasé. Entonces, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, la función litúrgica del sacerdote siempre ha requerido la repetición formal de oraciones poderosas. Yo no me he puesto a investigar tanto en eso, pero pues le creo. Creo es algo que Monseñor también ha dicho. Aparte de las oraciones, las vestiduras, la reverencia en el templo. Y dice que incluso antes se confesaban los judíos también con el sacerdote en privado. Eso no lo sabía. Sí. ¿Cómo se llama? Eso no lo dijo Monseñor, eso lo dice Kennedy Hall. Oh, ok. Ujú. Pero Monseñor sí ha mencionado que la liturgia tradicional es muy semejante a la que tenían los El rito del judíos. templo. Ujú, Y dentro del lo he templo. mencionado varias veces, San Pedro y San Pablo trajeron el rito del templo de Jerusalén a Roma. Mm, sí, pues sí. Entonces, no nos debemos ofender por lo que nos digan los protestantes porque no es malo repetir las mismas oraciones. Dice que es tan malo como practicar frecuentemente tu swing de golf. O como cualquier otra cosa, ¿no? Practicar tu tiro en el básquet, practicar penales, practicar música, practicar la misma escala todos los días. Simplemente te va a perfeccionar en ese arte. Entonces, repetir las mismas oraciones te va a mejorar en la vida espiritual. De Por eso hecho, no disfruto del freestyle. son medios, bueno, algunos, los que dicen eso, son medios, hipócritas, ¿no? Porque hay un, bueno, es católico recientemente, pero era antes protestante, y decía que antes de convertirse, que su vida espiritual, o no sé cómo decirlo, pues de eso de orar, era una sequía total, porque ya saben que pues es pues inventar oraciones a lo que van, ¿no? O sea, nada más se separan y hacen una oración, pero ni la planean ni nada, es nada más Y, lo que les sale. y Y acompañado de que, movimientos extraños. ajá, y que llega un cierto punto en que pues, ya no saben qué decir porque ya pues ya exhaustaron toda su imaginación y Listo el que, léxico. ajá, y que cuando se convirtió pues fue como entrar a un oasis donde pues están todas las oraciones y todos los rezos y los cantos y eso. Nada que ver. O sea que cuando lo dicen realmente pues están siendo hipócritas porque realmente tienen una vida me imagino que no todos, ¿verdad? Porque hay excepciones, pero yo creo que una gran mayoría, una gran parte que sí, que en realidad no ora. O si ora, pues ya es algo como bien, no sé, seco. Ujú. Sí, nuestros hermanos separados, nuestros hermanitos No, separados. herejes es lo que son. Pues es Puntuación. hay bautizos válidos, ¿no? Que la Iglesia Pero Católica esos siempre han reconoce. sido válidos. ¿Mande? Pero esos siempre han sido válidos. O En, sea, el bautismo es trinitario. en tanto se utiliza la Ujú, fórmula correcta. Ujú, ujú. Y esa es mi pregunta. Pues ya son hijos de Dios, ¿no? Con un bautismo válido. sí. Entonces son nuestros hermanos. Pero no en plena comunión. Ah, sí, no, en plena comunión, claro que no. Bueno, y además toma en cuenta que si rechazan alguna verdad de la iglesia, pues sean anatema.
Ujú. Yo soy un poquito más noble con esa lógica, porque yo digo que depende, ajá, de la validez del bautismo y de la... No me acuerdo cuál es el término que usa el magisterio, pero como la ignorancia voluntaria que tengan. Ah, sí, 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 para saber si deliberadamente eh, siguen en su error o no, ¿no? Ujú. Sí. También tiene mucho que ver si nacieron ya en el En la pro, herejía. ajá, En la herejía, sí. energía o si se convirtieron a la herejía. Porque pues es entendible que alguien que lleva toda su vida ahí, pues que no sepa, pero alguien que era católico y se convirtió, Ah, ahí sí no, está sí, grave eso el es asunto. Sí, apostasía. no, sí, eso sí, Sí, ya es otro asunto. sí. A eso sí no les tengo mucha piedad. Pero sí entiendo ese espíritu ecuménico. Yo soy más así con los ortopatos, con los orientales, pero sí Sí. se Pero entiende. sí, ya la verdad sí. Néstor casi no, pero yo sí le tengo respeto a No, los pues ortopatos. sí es un Pues sentimiento encontrado, menos ¿no? desdén. Mira, por la asociación apostólica, Pues sí. por la No asociación más por eso. apostólica y... Pero Ajá. los anglicanos también tienen sucesión apostólica, ¿no? No. Ay, pero los... ¿O la perdieron? León XIII Ujú, mandó a investigar la sucesión apostólica de los anglicanos y no recuerdo ujú. en qué encíclica se declaró que su sucesión apostólica no es válida porque ellos rompieron. O sea, el rey, pues al crear su ¿Enrique iglesia VIII? falsa, puso su obispo. Ah, ni modo, adiós. Ujú. Y el caso, por ejemplo, de Constantinopla es Miguel Cerulario. Había un tiempo en que él estaba en comunión, ¿no? Obviamente, Ujú. cuando ocurrió el cisma, pues se separó. Pero, o sea, había una sucesión, eh, pues sí, ¿cómo se llama? Reconocida Interrumpí. por Roma. Mm. ¿Y a día de hoy sigue siendo reconocida? La sucesión, sí. Pero es un tema mucho más complejo. O sea, el filioque se arregla en 30 minutos. Lo que no se arregla en 30 minutos, a lo mejor lo que se arregla en otros 1000 años es La masía del Papa. la primacía del La patriarca primacía. romano y, Ujú. y lo del palamismo. Qué Mira, buen nombre. lo del, lo del palamismo también creo que podría ser relativamente fácil si la filosofía de la iglesia se ha podido hacer compatible con Husserl, por ejemplo. Alex. Es que es Pero, muy complejo. Es, ah, estamos esas- hablando de la Trinidad. Y que más bien que el palamismo en sí, yo creo que es más bien la actitud de los neopalamismos los que arruinan Ujú. la- los intentos de ecumenismo. Es que lo que quieres es pala más si tienes a Tomás de Aquino. ¿Eh? O sea, Ya sé, ¿no? bueno, lo poco que he leído de Palamas no se compara, pues. Siento que lo No, tienen sí, o como sea, para decir, uy, nosotros también tenemos un doctor. sí. Ay, no. Esos griegos. Bueno, y dice que nunca será suficiente las siguientes oraciones, pues del Padre Nuestro, la de María, el Gloria, la oración del Ángel de la Guarda, la Salve y la Orayona, y puse, pero es oración de San Miguel. La oración del Ángel de la Guarda, yo no la conozco. ¿Usted sí? ¿No? Ángel de mi guarda, mi No, dulce compañía, no me No me desampares ni Párame, noche desampares. ni de día, sí. por donde quiera que yo antes seas mi luz, mi amparo y mi guía, amén. Ah, ¿es esa? mi, Sí. Ah, ok, no, mi entonces sí la mamá, conozco. mi mamá me la hacía diferente y olvidé cómo se decía. Pero Ajá, es un poco diferente. Se parece al que dijo Aldo, pero es un poquito diferente. Y de hecho le iba a preguntar, pero
porque pues la quiero rezar, pero se me olvidaba y antes la rezamos todos los días cuando íbamos a la escuela y se me olvidó. Yo me acuerdo que hay algunas que al final dicen cuando es no me desampares ni de noche ni de día hasta que me entregues a los brazos de Jesús, de José y de María. No, es Órale, otra, es esta perra, sí. es otra parte. No, yo no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería algún día. Exacto, así me la sé yo. Bueno, yo me la sé, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Así me la decían mis papás y pues la rezábamos de niños antes de dormir nosotros. Sí, también. Ujú. Ay, la que mencionó mi mamá era diferente. Le voy a preguntar y le voy a decir, pero era un poquito diferente, pero obviamente pues casi el principio pues igual, nada más al final pues sí es un poquito diferente. ¿Qué cosas? Conclusión, la oración es un regalo de Dios que usamos para conocerlo mejor. Lo dice por este ejemplo que puso de una protestante que estaba estudiando teología. Es una pregunta también, ¿las mujeres deberían estudiar teología? Bueno, sí. Sí, ya me acordé de las monjitas Las de mo- Ojo, Montseñor. pero sí. que sean monjas. Ah, pues sí, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que esa Las aclaración mujeres, es muy buena. Esa aclaración es las muy mujeres útil. deberían, Ajá, porque las laicas, no lo sé, bro. Doubt. las mujeres deben de estudiar. Claro que deberían estudiar, pero en un monasterio. Ay, sí, Deberían solo. estudiar la Sí. cocina. Por eso necesitamos más Hildegardas, más Catalinas, más Ajá. Teresas. No, mira, Marías. el Christian Wagner ha publicado varias citas donde, ay, no, creo que era Teresa de Ávila, donde admite como mujer las actitudes de las mujeres, pues, y cómo las mujeres no son más, ah, no se les da tanto, pues, la contemplación intelectual. Y no es algo malo, no es algo malo porque hay más místicas mujeres, y ese es un lado como feminista, Diste en ¿no? el Entre clavo. comillas. ¿Mande? Diste en el clavo. Sí, o Hay sea, más místicas que que místicos, ajá. intelectuales. Exacto, porque doctores de la iglesia, pues el hombre tiende más al raciocinio, al análisis, a la crítica, y la mujer es intuitiva, eso también lo ha dicho Monseñor. Sí. Entonces, ajá, Hildegarda o Teresa de Ávila son poetisas, son músicas, compositoras, Polímatas, polímatas. Y otra cosa, ¿cómo se le llama este arte de las plantas? De la botánica, botánica. Ajá. botánicas, ajá. O sea, y eso es algo de bello de las mujeres, son características hermosas que tienen las mujeres y tareas que les corresponden, pues. Y no es Ujú. algo malo que, que Es estudien parte teología, de, pero pues, ¿mande? digo que, bueno, no, olvídalo. Ah, bueno, pero el ejemplo que daba era de una teóloga laica que estaba estudiando un másters, ¿no? Un PhD, algo así, en, Cringe. en En teología y cringeología. que, pero pues, gracias a Dios por haber estudiado eso, am, se acercó a la fe Dejó de católica. estudiar. Entonces viajó a una Ah, iglesia y se le hicieron raras las prácticas porque veía que la gente entraba y aunque no fuera la hora de la misa permanecía dentro del templo y ella estaba en el estacionamiento esperando como para preguntar qué se tenía que hacer y todo eso. Y cuando se metió al templo, pues que primero había visto entrar un señor con su hija y que se le hizo raro que duraron como un tiempo y que no salían, aunque no fuera la hora de la misa, y cuando entró vio que estaban rezando el rosario juntos. Y también que había visto entrar otra mujer, y esa mujer cuando la vio dentro del templo, la mujer estaba yéndose imagen por imagen haciendo oraciones personales, y pues que la conmovió, y fue parte de los motivos por los que se convirtió la mujer. A mí lo que me sacó así al final, la sonrisa final fue lo de que terminó siendo monja, ¿no? Lo más irónico. Pasadísimo. Ya sí, La locura de Dios. la locura de Dios. Sí, güey, lo que decíamos la otra vez, ¿no? ¿Dios puede cambiar de opinión? Sí, sí puede, sí puede. sí. Y no necesariamente esa decisión está sometida
algo que nosotros creamos lógico, algo que nosotros creamos incluso por sentido común. Porque pues a lo mejor conociendo a esta señora en un tiempo de su vida, viendo que es protestante, anticatólica, no veríamos una monja en ella. Claro que no. Sin embargo, pues Dios dice, no, yo quiero que sea monja y la hizo monja. Era un diamante en bruto. Ujú. Sí, como dice San Pablo en Corintios, ¿no? Algo así como de que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre y que la Claro, debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. las paradojas, ¿no? Del cristianismo. No he leído ese capítulo de Ortodoxia de Chesterton, pero tiene un capítulo en ese libro que se llama Las paradojas del cristianismo. Y es algo que también ha argumentado Milbank, que algo de la esencia de la filosofía del catolicismo, del cristianismo, es ese sentido, esa verdad que en nuestras mentes, en nuestro intelecto, es paradójica. O sea, nuestro rey, nuestro todopoderoso, el pantocrator, el rey de El todo, dueño de todo. es un hombre impotente, Ujú. Crucificado. crucificado. Ajá. Eternamente crucificado. Dios es El rey uno de y es reyes tres, rey de reyes. y no presidente de presidentes. Eso lo puse para que lo viera el Néstor y no dijo nada. Chale. Es que a mí también me sonó muy provocador. Dije, mira. Pero, no, sobre todo eso que pones al final, ¿no? De que la oración es un regalo de Dios que usamos para conocerlo mejor. Y por lo menos a mí me gustaría terminar mi participación con Colosenses 3, del 1 al 4, que dice, así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Te la vamos, Te Señor. alabamos, Señor. ¿Quieren agregar conclusiones, chicos? Me gustó mucho el capítulo. Al inicio no lo entendía mucho, pero después ya lo entendí. Ay, les cuento por qué. Cuando estaba como en quinto semestre de la carrera, para una de las materias que tenía, me parece que óptica y acústica, la profesora era algo especialita. Y al inicio, cuando nos mandó las rúbricas para los reportes de laboratorio, nos puso, no son válidas estas conclusiones. Al inicio no le entendí mucho la práctica, pero después me gustó mucho. Y agarrábamos cura porque un compa hacía así sus conclusiones. Es que eso nunca falla. Ujú. Ya sé, ¿no? Es el Bueno, clásico. bueno, esa película de estaba tan impresionado que ya al final ya no sabía ni qué pensar. Fue A mí, tripiante. Eh, a mí me gustó mucho la parte donde Kennedy Hall dice, yo soy el terror de los demonios. Ya sé. Y después terrorizó a los demonios. Y después terrorizó a los demonios. ah, Bueno. fue un buen capítulo.